¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas se las arreglan para llevar secretos tan pesados durante décadas? ¿Cómo es posible sobrevivir a lo impensable y aún así encontrar la fuerza para reconstruir una vida entera? Hoy voy a compartir con ustedes mi historia. Una historia que guardé durante casi 6 décadas, pero que ahora siento que necesito contar. Una historia que puede conmover profundamente a aquellos que han pasado por traumas infantiles, que se sienten solos en su dolor, o que simplemente necesitan entender que es posible renacer de las cenizas si alguna vez te has sentido perdido, sin esperanza o arrastras heridas del pasado que nunca parecen sanar. Mi historia puede ser justo lo que tu alma necesita escuchar hoy. Porque a veces, conocer el camino de alguien que pasó por lo peor y logró volver a ponerse de pie es lo que nos da el coraje para seguir adelante. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que tengo que enseñarte sobre el perdón, la fuerza y los nuevos comienzos agitará cada fibra de tu ser. Mi nombre es Esperanza, tengo 78 años y durante casi 6 décadas he cargado con un secreto que casi me destruye. Hoy, por primera vez, decidí contar mi historia completa, porque entendí que el silencio no protege a nadie, solo perpetúa el dolor. Nací en 1945, en un pequeño pueblo en las montañas de Chile, donde las casas eran de adobe y caminos de tierra serpenteados entre campos de trigo y maíz. Mi padre, Rodolfo, tenía 35 años y trabajaba como capataz en una granja cercana. Mi madre era una dulce mujer de 28 años que me cuidó a mí y a la casa con una dedicación que aún hoy me conmueve. Recuerdo el olor a pan recién hecho que siempre colgaba en nuestra cocina, el sonido de los pájaros que mi madre alimentaba cada mañana y la forma cariñosa en que me peinaba antes de irme a dormir. Tenía 8 años cuando todo cambió para siempre. Era marzo de 1953. El verano estaba terminando y las hojas de las enredaderas del patio comenzaban a amarillear. Mi madre había contraído tuberculosis, una enfermedad que en ese momento era prácticamente una sentencia de muerte en lugares remotos como el nuestro. No había hospitales cerca, solo un curandero que venía de pueblo en pueblo. Durante 3 meses, vi a mi madre languidecer. Su piel, una vez rosada y suave, se volvió pálida como el papel. Sus manos, que antes habían sido firmes para cocinar y coser, temblaban cuando intentaba sostener una taza de té. El sonido de la tos seca resonaba en la casa por la noche. Y me acurruqué debajo de las sábanas, pidiéndole a Dios que se mejorara. Mi padre cambió durante este tiempo. Una vez juguetón y cariñoso, se volvió oscuro e irritable. Comenzó a beber cachaca después del trabajo, algo que rara vez hacía antes. No lo entendí en ese momento, pero ahora sé que él también estaba asustado y se sentía impotente. Esperanza. Mi niña, me decía mi madre en sus últimos días, acariciando mi rostro con sus manos frías, prométeme que siempre serás una buena niña. Cuida de papá por mí, ¿sí? Lo prometí, sin saber el peso que tendrían estas palabras. Mi madre murió una mañana de junio. Lo recuerdo perfectamente, era domingo, y el sol entraba por la ventana del dormitorio, iluminando por fin su rostro en paz. Mi padre lloró como un niño, y yo, sin entender del todo lo que significaba no volver a ver a mi madre, me limité a sostener su mano fría y preguntarle cuándo se despertaría. El funeral fue sencillo. Las mujeres del pueblo trajeron flores del campo, y el sacerdote dijo una misa en latín que yo no entendí. Tiraron tierra sobre el ataúd de madera, y pensé que tal vez mi madre crecería como las plantas que tanto amaba. Después de la muerte de mi madre, nuestro hogar se convirtió en un lugar extraño y tranquilo. Mi padre empezó a llegar cada vez más tarde del trabajo, siempre con el fuerte olor a alcohol. Yo, que tenía 8 años, intentaba mantener la casa limpia como lo hacía mi madre, pero mis manitas apenas alcanzaban la estufa. Durante las primeras semanas, vecinas como la señora Soledad y la señora Mercedes venían a traernos comida y a ver cómo estábamos. Mi padre siempre los recibía educadamente,
les daba las gracias por la comida y les decía que seguíamos adelante. Pero cuando se fueron, volvió a su amargo silencio. Fue una noche de julio, aproximadamente un mes después del funeral, cuando todo comenzó a cambiar. Recuerdo el viento frío que silbaba a través de las grietas de la casa de adobe, el olor a lluvia que se acercaba y el sonido de los pasos tambaleantes de mi padre en el pasillo de madera. Esperanza, me llamó. Y había algo diferente en su voz. Algo que me hizo encogerme instintivamente en la cama. Ven aquí, mi niña. Papá es muy solo. Al principio, pensé que solo quería hablar o que tal vez estaba triste y necesitaba afecto. Después de todo, mi madre siempre me decía que lo cuidara bien. Pero a medida que me acercaba, olí un olor extraño, no solo a alcohol, sino a algo amargo y perturbador. Te pareces mucho a tu madre, murmuró, tocándome la cara de una manera que me hizo sentir incómoda. Tan hermosa, tan pequeña, esa primera noche, me hizo sentar en su regazo mientras bebía, susurrando cosas que no entendía sobre la soledad y sobre cómo ahora era toda suya. Le temblaban las manos y yo tenía miedo, pero no sabía qué era. Solo el comienzo. Las semanas siguientes fueron un descenso gradual a los infiernos. Mi padre empezó a llamarme todas las noches, siempre después de beber. Al principio eran solo tocamientos inapropiados, caricias que me hacían sentir sucia y confundida. Dijo que era nuestro secreto especial y que no debía contárselo a nadie. Si se lo dices, susurró con aliento alcohólico, la gente pensará que eres una chica mala. Te llevarán, y estarás solo en el mundo. Tenía 8 años. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que no era normal. Sabía que cuando me tocaba, algo dentro de mí se rompía un poco más cada noche. La casa, que una vez fue mi refugio, se convirtió en mi prisión. Pasaba mis días temiendo el anochecer, rezando para que llegara tan borracho que se desmayara en su silla. Pero esto rara vez sucedía. Doña Soledad, nuestra vecina más cercana, empezó a notar cambios en mí. Yo, que una vez fui un niño alegre y hablador, me quedé callado y retraído. Dejé de jugar con los otros niños, dejé de sonreír. ¿Qué pasa, pequeña?, me preguntó una tarde, cuando me vio llorar en silencio mientras lavaba la ropa en el lavabo. No te ves bien. Tenía tantas ganas de decírtelo, tenía tantas ganas de pedir ayuda, pero las palabras de mi padre resonaron en mi cabeza. Nadie te creerá. Pensarán que eres un mentiroso. Nada, señora Soledad, murmuré, secándome las lágrimas. Echo de menos a mami. Me abrazó fuertemente, y por un momento olí el aroma a canela y rosas que siempre la acompañaba. Por un momento, me sentí segura. Pero sabía que pronto tendría que volver a casa, donde mi padre me esperaría. Los meses pasaban como una niebla dolorosa. Aprendí a disociarme en los momentos más difíciles, a pensar en mi madre, a imaginar que estaba en otro lugar. A veces fijaba la mirada en la ventana y contaba las estrellas, tratando de transportarme. Mi padre creó una rutina perversa. Durante el día, frente a los demás, era el padre afligido y devoto. Me llevaba a la iglesia los domingos, saludaba cortésmente a los vecinos, incluso me compraba dulces en la tiendita del señor Martínez. Pero por la noche, cuando estábamos solos, se convertía en un monstruo. ¿Te gusta que papá te acaricie, verdad?, me preguntó, y aprendí a sentir con la cabeza para que se acabara más rápido. Somos una familia especial, Esperanza. Esto es amor, pero sabía que no era amor. El amor era lo que mi madre sentía por mí, era el olor del pan recién hecho, era el pelo que se peinaba con cuidado. Esto era algo oscuro y equivocado que me hacía sentir como si me estuviera muriendo por dentro. Empecé a tener pesadillas. Me desperté gritando y mi padre entró en mi habitación fingiendo preocupación. Tranquila, mi niña,
me decía, papá está aquí para protegerte. La ironía era demasiado cruel para que un niño la comprendiera. En la escuela, que estaba a 2 leguas y donde yo iba solo 3 veces por semana, la maestra, la señorita Elena, también empezó a notar cambios. Mis calificaciones, que alguna vez fueron buenas, comenzaron a disminuir. Dormí durante las clases, me distraía, a veces lloraba sin razón aparente. Esperanza, me llamó después de una clase, ¿quieres hablar de algo? Una vez más, las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo puedo saber que el hombre que se suponía que debía protegerme era el que más me lastimó? Cuando cumplí 9 años, en diciembre de 1953, tomé una decisión desesperada. Vete. No sabía dónde ni cómo, pero sabía que no podía seguir viviendo de esa manera. Una mañana de enero, mientras mi padre trabajaba, metí algo de ropa en una bolsa de tela, agarré las pocas monedas que había en la lata de azúcar y comencé a caminar hacia el pueblo vecino. Mi plan era llegar a la casa de mi tía Rosario, hermana de mi madre, que vivía como a 10 leguas de distancia. Caminé durante horas bajo el sol abrasador. Me empezaron a doler los pies, calzados solo con alpargatas viejas. Bebí agua de un arroyo y comí algunas bayas que encontré en el camino. Estaba decidida a no volver, pero un pequeño pueblo no tiene secretos. Antes del anochecer, 2 hombres a caballo me salieron al encuentro. Eran amigos de mi padre, que había organizado una búsqueda cuando se dio cuenta de mi ausencia. Esperanza, loco, dijo uno de ellos, colocándome a la fuerza en el lomo del caballo. Tu padre está desesperado. ¿Qué se te pasó, cuando llegaron a casa? Mi padre desempeñó a la perfección el papel del padre preocupado. Lloró, me abrazó delante de los hombres, me dio las gracias por la ayuda. Pero vi en sus ojos la promesa de un castigo. Esa noche, después de que todos se habían ido, me golpeó por primera vez. No solo una nalgada, sino una verdadera golpiza, con el cinturón que usaba para trabajar. Nunca más, dijo entre golpes, nunca más me avergonzarás así. Somos una familia, Esperanza. Las familias permanecen unidas. Después de la golpiza, el abuso se intensificó. Era como si mi intento de fuga le hubiera enseñado que necesitaba domesticarme por completo. Aprendí a sobrevivir creando un mundo interno, donde mi padre no podía alcanzarme. En los momentos más difíciles, me transportaba a recuerdos con mi madre. Recordaba sus canciones de cuna, el olor de su piel, la forma en que sonreía cuando la ayudaba en la cocina. También encontré fuerza en los pequeños rituales. Todas las mañanas, antes de que mi padre se despertara, visitaba el pequeño jardín que mi madre había plantado. Regaba las plantas que aún sobrevivían, les hablaba como si fueran amigas. Era mi manera de mantener a mi madre viva dentro de mí. Mamá, susurré a las rosas que tanto amaba, por favor, ayúdame. No sé cuánto tiempo más podré aguantar. Y a veces, cuando el viento sacudía las hojas de una manera especial, o cuando un pájaro se posaba cerca, sentía que ella estaba escuchando. Doña Soledad siguió siendo un faro de esperanza. Me visitaba regularmente, siempre trayendo algún dulce o fruta. Nunca hacía preguntas directas, pero su presencia cariñosa era un recordatorio de que todavía había bondad en el mundo. Estás creciendo demasiado rápido, pequeña, me decía, peinándome el pelo. Pronto será una señorita. Sus palabras me asustaron. No quería crecer, no quería convertirme en una mujer. Había visto cómo mi padre miraba a las mujeres del pueblo, y saber que me estaba desarrollando me aterrorizaba. Cuando cumplí 12 años, en diciembre de 1956, mi cuerpo comenzó a cambiar. Mi padre se dio cuenta, y eso lo perturbó aún más.
Sus palabras se volvieron más explícitas, sus toques más invasivos. Te estás convirtiendo en una mujer, me dijo, mirándome con esos ojos que me hacían sentir desnuda y avergonzada. Mi mujer, fue en esta época cuando comenzó a hablar del matrimonio. Me dijo que cuando cumpliera 15 años nos casaríamos oficialmente. Esa era la tradición en algunas familias, que yo sería su esposa y le daríamos hijos que serían nuestros pequeños secretos. La idea me aterrorizó tanto que empecé a tener ataques de pánico. Me desperté en medio de la noche sin poder respirar, mi corazón latía como si fuera a saltar fuera de mi pecho. Dejé de comer bien y adelgacé tanto que la señora Soledad se preocupó. Esperanza, ¿estás enferma?, me preguntó, tocándome la frente. Estás demasiado pálido, demasiado delgado. No es nada, mentí, pero mi voz salió débil y temblorosa. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Doña Soledad hablaba con el padre Miguel, el sacerdote que visitaba nuestro pueblo una vez al mes. No me contó los detalles, no conocía los detalles, pero expresó su preocupación por mi estado físico y emocional. El padre Miguel era un buen hombre, de unos 50 años, que había dedicado su vida al cuidado de las comunidades rurales. Cuando vino a hablarme, sentí algo diferente en su presencia. Había una paz, una seguridad que no había sentido en años. Esperanza, dijo, sentándose a mi lado en el banco de la pequeña iglesia, Doña Soledad está preocupada por ti. ¿Quieres decirme qué está pasando? Por primera vez en 4 años, las palabras comenzaron a salir. No todos a la vez, no de manera organizada, sino en sollozos rotos, en pedazos rotos de dolor acumulado. Padre, mi padre, él. Y entonces rompí a llorar. El padre Miguel no me presionó. Simplemente me abrazó y me dejó llorar hasta que no tuve más lágrimas. Luego, con voz suave, me animó a continuar. ¿Puedes decírmelo, niña? Dios me envió aquí para ayudarte, le conté todo. Cada detalle sórdido, cada noche de terror, cada amenaza. El padre Miguel escuchó en silencio, y vi que las lágrimas corrían por su rostro. Eso no es culpa tuya, dijo cuando terminé. Esto nunca fue tu culpa. Eres un niño, y lo que tu padre ha hecho es un terrible pecado contra Dios y contra ti. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma torturada. Por primera vez en años, alguien me dijo que no era mi culpa. El padre Miguel no perdió el tiempo. Esa misma tarde, se enfrentó a mi padre en presencia de 2 hombres respetados del pueblo. Me escondí en la casa de la señora Soledad, pero podía escuchar los gritos a lo lejos. Lo negó todo, por supuesto. Dijo que yo era una chica problemática, que me inventaba historias, que estaba traumatizada por la muerte de mi madre. Pero el padre Miguel no se dejó engañar. Rodolfo, oí la voz firme del sacerdote, tú sabes que Dios lo ve todo. Y veo el terror en los ojos de este niño. Esto no es un invento, lo que sucedió en los días siguientes fue como un milagro. El padre Miguel había organizado todo para que me fuera a vivir con las monjas del convento de Santiago. Allí me educaría, me protegería y tendría la oportunidad de sanar mis heridas. La tía Rosario, que por fin se enteró de la verdad, vino a buscarme. Lloró al verme, me pidió perdón por no haberme dado cuenta antes, por no haber insistido en visitarme más a menudo. Mi pequeña, susurró, abrazándome fuerte, nadie te volverá a hacer daño. Nunca más. La despedida fue extraña. Doña Soledad me abrazó como si fuera su propia hija, me regaló una pequeña imagen de Nuestra Señora que había pertenecido a mi madre y me dijo, llévate esto. Tu madre siempre te protegerá. Mi padre no apareció a despedirse. Más tarde supe que había abandonado el pueblo esa misma noche, temeroso de la reacción de los vecinos cuando se difundiera la verdad. En el convento, por primera vez en 4 años, dormí una noche entera sin pesadillas. Las monjas, especialmente Sor Guadalupe,
Me recibieron con tanto cariño que pensé que estaba soñando. Aquí estás a salvo, me dijo, mostrándome la pequeña habitación que sería mía. Aquí puedes volver a ser un niño, y eso es exactamente lo que sucedió. Lenta y dolorosamente, pero con la ayuda de las oraciones, la terapia rudimentaria que ofrecían las monjas y el entorno seguro, comencé a sanar, aprendí a leer mejor, a escribir, a cocinar. Descubrí que tenía talento para el bordado, algo que me conectó con los buenos recuerdos de mi madre. Me hice amiga de las otras chicas que vivían en el convento, cada una con su propia historia de dolor y superación, pero la verdadera sanación llegó cuando aprendí a perdonar. No a Rodolfo, eso llevaría décadas, sino a mí. Aprendí que no era mi culpa, que había sido una víctima, que mi supervivencia era un testimonio de fortaleza, no de debilidad. A los 18 años conocí a Antonio, un joven de 22 años que trabajaba como carpintero y asistía a la misa dominical en el convento. Era amable, respetuoso y, por primera vez en mi vida, sentí que podía confiar en un hombre. Nuestro acercamiento fue lento y cuidadoso. Antonio notó mi fragilidad, mi dificultad con las caricias físicas, y nunca me presionó. Me cortejaba con flores silvestres, cartas cuidadosamente escritas y conversaciones interminables sobre sueños y esperanzas. Cuando por fin le conté mi pasado, temí que se escapara. Pero Antonio me sorprendió. Esperanza, me dijo, tomándome las manos suavemente, lo que te pasó no te define. Eres la mujer más fuerte que conozco. Y si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida mostrándote lo que es el verdadero amor. Nos casamos en 1965. Tenía 20 años y finalmente supe lo que significaba ser amado de verdad. Antonio cumplió su promesa, fue paciente con mis dificultades para la intimidad, me apoyó cuando volvieron las pesadillas y nunca me hizo sentir rota o inadecuada. Nuestro primer hijo, Miguel, nació en 1967. Cuando lo abracé por primera vez, sentí un amor tan abrumador que pensé que mi corazón iba a explotar. Pero junto con el amor llegó el miedo. ¿Cómo podía yo, que había sido tan herido, proteger a este niño? ¿Cómo iba a ser una buena madre si no había tenido un buen ejemplo de familia? Antonio me ayudó a superar estos miedos. Ya eres una madre maravillosa, me decía cuando me veía ver dormir a Miguel. Tu amor por él es puro, es verdad. Eso es todo lo que necesita un niño. Tuvimos 4 hijos, Miguel, Carmen, en honor a mi madre, Eduardo y la pequeña Ana. Cada uno de ellos fue recibido con tanto amor y protección que compensé todo el dolor que había experimentado. Crecí a mis hijos con límites claros sobre lo que era aceptable y lo que no. Les enseñé que sus cuerpos eran suyos, que nadie tenía derecho a tocarlos inapropiadamente, que siempre podían contar conmigo para cualquier cosa. Cuando Miguel cumplió 8 años, la edad que yo tenía cuando todo comenzó, tuve un ataque de pánico. Pero Antonio me recordó, míralo, Esperanza. ¿Ves cómo ríe, cómo juega sin miedo? Eso es lo que lograste darle. Esta es tu victoria. Durante 25 años, no supe nada de mi padre. Hasta que, en 1978, recibí una carta de la tía Rosario. Agonizaba, solo, en un manicomio de Valparaíso. Había pedido verme. Mi primera reacción fue de pánico. Luego, la ira. ¿Por qué merecía mi presencia en sus últimos momentos? ¿Por qué iba a darle este consuelo cuando había destruido mi infancia? Pero Antonio, sabio como siempre, me dijo, a lo mejor no es para él, Esperanza. Tal vez sea por ti. Tal vez sea hora de cerrar ese ciclo. Viajé a Valparaíso con el corazón apesadumbrado. Papá estaba irreconocible, delgado, de pelo gris, con la mirada perdida de alguien que había arrastrado la culpa durante décadas. Cuando me vio, se puso a llorar. Esperanza. Susurró con voz débil,
perdóname. Por favor, perdóname. Miré a este hombre que había sido mi pesadilla, que casi había destruido mi vida, y sentí, pluma. Lástima por un alma perdida, por un hombre que había elegido el camino más oscuro posible. Te perdono, dijo. Y las palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba. No por ti, sino por mí. Para que por fin pueda ser libre. Murió 3 días después. No fui al funeral, pero recé por su alma. Recé para que, de alguna manera, encontrara la paz que nunca supo dar. Hoy, a la edad de 78 años, miro hacia atrás y veo una vida plena. Mis 4 hijos se han convertido en adultos maravillosos, padres dedicados, buenas personas. Tengo 12 nietos que me llenan de alegría, que corren a mis brazos con el mismo amor que yo sentía por mi madre. Trabajé como voluntaria en un centro de apoyo para niños maltratados durante varios años. Mi historia, que durante tanto tiempo fue una fuente de vergüenza, se convirtió en una herramienta de sanación para otras almas heridas. Cuando abrazo a un niño traumatizado, cuando le digo que no es su culpa, cuando prometo que todo estará bien, siento que mi dolor finalmente ha encontrado un propósito. Antonio y yo cumplimos 58 años de matrimonio el año pasado. Todavía me trae flores silvestres, todavía me mira como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Cuando me despierto de una pesadilla, sí, todavía vienen a veces, me abraza y me susurra, ¿estás segura, mi amor? Estás a salvo. Aprendí que la sanación no es un destino, es un viaje. Hay días difíciles, momentos en los que el dolor del pasado resurge como una ola inesperada. Pero también hay días de pura alegría, de inmensa gratitud por la vida que logré construir. Si hay alguien que esté escuchando esta historia y que haya pasado por algo similar, quiero que sepa, no estás solo. Tu dolor es real, tu lucha es válida, pero eres más fuerte de lo que crees. Busca ayuda. Díselo a alguien en quien confíes. No cargar con este peso solo, como lo hice durante tanto tiempo. Hay gente buena en el mundo, como Doña Soledad, como el Padre Miguel, como Antonio, que está dispuesta a ayudar. Y si eres un adulto que sospecha que un niño está siendo abusado, no cierres los ojos. Sé la voz que ella no tiene. Sé la protección que necesita. Una sola persona valiente puede cambiar una vida para siempre. Mi madre, Carmen, murió cuando yo tenía 8 años, pero su amor me protegió incluso en la oscuridad. Creo que ella guió a Doña Soledad hacia mí, que inspiró al Padre Miguel a actuar, que me dio la fuerza para sobrevivir y perdonar. El mal existe en este mundo. Pero lo bueno es más fuerte. El amor es más fuerte. La esperanza, es más fuerte que cualquier oscuridad. Mi nombre es Esperanza, y esta es mi historia. Una historia de dolor, pero también de sanación. Además, pero también en la reconstrucción. De odio, pero sobre todo de amor. Y si una niña de 8 años del interior de Chile logró sobrevivir a lo impensable y construir una hermosa vida, tú también puedes. Créeme. Cree en ti mismo.